porque somos distintos y también diversos, porque todos estamos cansados de que nos comparen. Todos cambian. La información también. Esto es versátil. Mi gente bonita de Versátil, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a su programa de confianza. Yo soy Kevin Rodríguez, estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente a través de esta señal de Vive Radio. Y como siempre agradezco a Sonia que está en los controles y ahora sí voy con el resumen informativo. La primera nota de este jueves es el regreso a clases que ya se está preparando en Campeche, el regreso presencial a las escuelas en ese estado, dado que es uno de los que menos afectados ha estado por la pandemia, que prácticamente durante todo este tiempo ha estado en semáforo verde. Bueno, pues ya se está planeando un regreso paulatino a los salones de clase. Van a ser 137 escuelas las que podrían ya tener actividad presencial. Obviamente, si el estado se mantiene en semáforo verde, si estas escuelas están en comunidades pequeñas, sin internet, con pocos o nulos casos, o sea, sí se está preparando el regreso, pero de una forma como más organizada, como que no es así al aventón, como que sí están pensando bien cómo volver a las clases y así empezar también el regreso presencial a los salones, ya no tanto para lo que queda de este ciclo escolar, pero sí para el próximo, pues ya sería más viable el ir regresando poco a poco. La segunda noticia de este jueves es el retiro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio por parte del INE, luego de que Morena pues no pudo o no quiso retirarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio tras las acusaciones de acoso sexual y demás. Bueno, pues el Instituto Nacional Electoral ya se la quitó, no por este caso de abuso sexual, pero sí porque no ha comprobado los gastos de lo que ha sido su campaña. Entonces el INE ya le quitó la candidatura a Salgado Macedonio y a ver con qué sale Morena, quién va a ser su nuevo candidato o nueva candidata, o si va a ser alguna maroma para regresar a Salgado Macedonio. Y la tercera nota de este jueves es el inicio del recorrido de la antorcha olímpica de Tokio 2021, esta antorcha que fue encendida en marzo de 2020, pero hasta ahora por cuestiones de la pandemia pudo empezar su recorrido por las 47 prefecturas de Japón. Van a haber más o menos 10,000 portadores de esta antorcha y obviamente el destino final del fuego va a ser el pebetero durante la ceremonia de inauguración de los Juegos de Tokio 2021 el 23 de julio, así que bueno, pues al menos ya estamos viendo un poquito más cómo van a suceder los Juegos Olímpicos de Tokio después de que se aplazaron por un año. Hasta aquí este resumen informativo y comienzo con el especial de Semana Santa. El anecdotario. Para este especial de Semana Santa, pues las tres secciones van a estar centradas en esta celebración. Y bueno, en este anecdotario lo que les voy a contar son algunas experiencias que he tenido como reportero, como fotógrafo en la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Ya saben que me gusta mucho esta tradición y el tener la oportunidad de estar ahí como prensa ha sido muy especial para mí. En el 2016 fue mi primera vez y recuerdo que en el Domingo de Ramos pues ya todos estábamos en la parroquia de San Lucas Evangelista ya para las primeras escenas, o sea, lo que éramos prensa y el público ya estábamos afuera, ahí en el atrio, los actores estaban dentro de la iglesia siendo bendecidos y demás, y de repente vemos que se acerca un grupo de gente que vienen con un féretro, era un velorio. Y pues yo sí me quedé como confundido, como diciendo, pues esta gente que está haciendo aquí si ahorita es Domingo de Ramos y no los van a atender porque todo el día van a haber misas. Pero después me di cuenta que a estas personas obviamente no les importó que era día festivo. O sea, ellos pues estaban con el dolor de haber perdido a un familiar y querían que se les atendiera, querían tener su misa de cuerpo presente, y después creo que sí se dieron cuenta que no los iban a atender y ya se fueron. Pero sí me pareció curioso porque obviamente uno no se imagina ese tipo de cosas en una celebración como la de Semana Santa. Luego en el 2017, en esa ocasión, lo que es la representación, también se actúan algunas escenas, algunos pasajes bíblicos en martes, el martes santo,
en el Cerro de la Estrella y en la Catedral del Señor de la Cuevita. Bueno, ya cuando íbamos bajando todos del cerro a la catedral, se me acerca un señor que venía con un niño como de 7, 8 años y me pregunta: ¿quién es el que está ahí? Y yo le digo: es el Cristo. Como que no me creyó y me volvió a preguntar quién es el que está ahí, y le digo otra vez que era el Cristo, y ahí le cayó el 20, ya le empezó a explicar a su hijo quién era y demás, y me pareció muy bonito porque si bien esta tradición es una obra de teatro, para mucha gente es más que eso. O sea, la gente cuando ve al Cristo no ve a un chico con ese atuendo, con la peluca, con la barba y el bigote postizos. Ven literalmente a Jesús y se le acercan, sobre todo personas de la tercera edad, se le acercan y le dicen: bendíceme, o bendíceme a un enfermo que tengo en casa, cosas así. Y es una cosa muy bonita, muy conmovedora, porque la gente de verdad está sintiendo que está hablando con Jesús, y la verdad es una imagen muy conmovedora. Bueno, en el 2018, pues a pesar de que ya tenía 2 coberturas previas, en este año fue cuando tuve la oportunidad de subir al Cerro de la Estrella, tanto en Jueves Santo como en Viernes Santo. En jueves, después de la escena del lavatorio de pies, pude irme así tranquilo al Cerro de la Estrella, a agarrar buen lugar para lo que era la escena de la oración del huerto, y como estuvo tranquilo, pues sí se pudo disfrutar dentro de lo que cabe, porque como es una subida, está bastante empinada y pues sí está en un punto algo alto, no tan alto como en el predio de las Tres Cruces, pero sí está como alto. Pues uno sí se cansa, uno sí llega con las piernas desguanzadas, pero sí tuve tiempo como para recuperarme y seguir con la cobertura. Y el Viernes Santo lo mismo, después de la escena de los azotes me fui al cerro así tranquilo, me evité el caos del Via Crucis, porque sí es bastante caótico, que están todos los actores y el público, y además como el Via Crucis es en calles muy angostas, pues imagínense cómo se pone. Entonces mejor me fui antes al cerro y ya pude pasar y todo. Tuve tiempo para sentarme, para respirar, para recuperar un poco las piernas, y en eso pues me quedo viendo el horizonte y veo el paisaje de la Ciudad de México, veo cómo van llegando los nazarenos con sus cruces hasta donde puedan llegar, ¿no? Porque obviamente no pueden pasar al predio, pero es una imagen muy bonita. Y bueno, ya que llega el Cristo, pues ya pude tomar mis fotos y videos de la crucifixión, y ya cuando se baja del cerro ya con el Cristo muerto, ya el ánimo es diferente, porque en la subida, como les dije, es como caótico, hay mucho ruido, muchos empujones, muchos gritos, y ya cuando se baja ya con los apóstoles cargando al Cristo muerto, la gente está en silencio, le da una atmósfera solemne a ese momento, y es mágico. Luego en el 2019, ahí en la conferencia de prensa que se hace para presentar a los actores, para dar detalles de lo que será la representación, de cómo va a ser el operativo policíaco, etcétera. Bueno, pues ahí yo pude estar, y después de la conferencia ya hay oportunidad de tomar más fotos, de entrevistar al Cristo y demás. Y como en el ensayo al que fui de ese año no pude entrevistarlo, aproveché para hacerlo ahí después de la conferencia. Pero sí me fue difícil porque hay más medios y todo el mundo quiere acaparar y demás. Y en ese momento pues como que ya me quería ir, como que dije, o sea, sí, ya tengo mis fotos y pues a ver si puedo conseguir la entrevista en otro momento. Pero después algo dentro de mí me dijo que me quedara, que ya había llegado lejos, y para no entrevistar al Cristo pues mejor me quedo. Y pues me quedé, me esperé otro ratito, ya lo pude entrevistar, y la verdad, o sea, sí se veía que ya estaba como harto de estar así con su atuendo, de haber atendido a otros medios, a otros reporteros, pero aún así me atendió amablemente, no tengo ninguna queja de él, pero pues se pudo hacer la entrevista con un poco de paciencia. Y en el 2020, pues el año pasado, pude dobletear tanto en entrevistas como en ensayos. O sea, primero pude entrevistar al Cristo precisamente aquí en Versátil, aquí en la cabina de Vive Radio. Después pude estar en un ensayo dominical, ensayo general, que es donde ya se van con las escenas de corrido de Jueves y Viernes Santo, que son las más
más pesadas. Y pues sí, el ensayo empezó a las 5 de la tarde, eran las 12 de la noche y todavía no terminaban, se los juro. Y pues mi intención era entrevistar al Cristo ya después de ese ensayo, pero como ya a las 12 pues mi celular ya no tenía pila, mi cámara tampoco, entonces pues mejor me fui y busqué otra entrevista y me la dieron para un ensayo sabatino que es mucho más relajado, que no está tan aglomerado como el del domingo, entonces ya pude entrevistarlo antes del ensayo y pues me quedé para tomar fotos. Esa era mi tirada y como no me dijeron nada, pues ahí estuve tomando mis fotos. Y bueno, ya fue después, unos días después de ese ensayo, cuando se anunció que iba a ser a puerta cerrada la representación, pero bueno, no me quedé sin nada el año pasado. Hasta aquí este anecdotario sobre mis experiencias en la Semana Santa de Iztapalapa. Este año lamentablemente no pude hacer nada y el próximo pues vemos. Sigues aquí, ¿eh? Al menos con nosotros aprenderás algo nuevo. Versátil. ¿Sabías que? De regreso aquí con ustedes en Versátil y bueno, en esta sección de ¿Sabías que? Voy a platicarles algunos datos curiosos que me parecieron interesantes sobre la Semana Santa, sobre celebraciones previas, celebraciones posteriores, etcétera. El primero, ¿sabían que al periodo entre Jueves Santo y Domingo de Pascua se le llama Triduo Pascual? Este periodo que comprende los días más relevantes de la Semana Santa, que son Jueves, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, aunque bueno, ahí se están saltando el Sábado de Gloria, pero bueno, digamos que dentro de la historia que se está contando, pues sí, los días relevantes son Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Segundo, ¿sabían que existe el Viernes de Dolores, que es una conmemoración previa a la Semana Santa, en la cual se recuerda el dolor que vivió la Virgen María antes de que su hijo se sacrificara por todos nosotros? Este viernes donde nos solidarizamos con la Virgen María, que pues sabía desde un principio que su hijo iba a venir a la tierra a morir por el género humano y a salvarnos con eso, ¿no? Y bueno, este Viernes de Dolores es el viernes previo a la Semana Santa, o sea, mañana es Viernes de Dolores. Siguiente, ¿sabían que la Semana Santa se celebra en la primera luna llena de la primavera? Hay una gran polémica sobre la fecha de la Semana Santa, que cada año se mueve. Muchos se quejan de que no es estable y bueno, pues resulta que en el Concilio de Nicea se estableció que en la semana que sucediera la primera luna llena de la primavera, en esa semana iba a caer la Semana Santa, aunque digamos que la única constante es que la Semana Santa nunca va a ser antes del 22 de marzo ni después del 25 de abril, o sea, sí o sí entre esas fechas se va a estar conmemorando la Semana Mayor. Siguiente, ¿sabían que la Pascua debe celebrarse en domingo? También en el Concilio de Nicea se estableció que la Pascua se va a conmemorar en día domingo, porque ese día es especial para los católicos, tiene un significado importante, o sea, la Biblia el domingo tiene mucho peso. Por ejemplo, el domingo fue cuando Dios descansó después de haber creado el mundo los 6 días anteriores, o fue en domingo cuando precisamente Jesucristo resucitó, o sea, él murió el viernes y al tercer día revivió y fue precisamente en domingo. Entonces la Pascua se debe celebrar en domingo. Quinto dato, ¿sabían que la Pascua cristiana no debe coincidir con la judía? También en el Concilio de Nicea se estableció que las fechas de la Pascua cristiana y la judía no deben coincidir para evitar confusiones, aunque bueno, también ambas Pascuas tienen diferentes motivos, ¿no? Porque por ejemplo, la Pascua judía celebra la liberación del pueblo judío de Egipto, cuando Moisés abrió el Mar Rojo y pudo liberar a los judíos del faraón y demás. Y en el caso de la Pascua cristiana, la Pascua católica, ahí se conmemora la resurrección de Jesucristo después de haber sufrido, después de haber muerto en la cruz, resucitó, y bueno, eso es lo que se celebra en la Pascua católica, la Pascua cristiana. Siguiente, ¿sabían que existe el miércoles santo? Porque digo, a pesar de que no todos los días de la Semana Santa tienen
pues algún punto relevante dentro de la historia que se cuenta, pues a la celebración no se le llama Día Santo, se le llama Semana Santa. O sea, de domingo a domingo hay ciertas celebraciones, digamos, o ciertas memoranzas de pasajes bíblicos. En el caso de Miércoles Santo es cuando se recuerda la reunión que tuvo Judas Iscariote con el Sanedrín, que es este consejo de fariseos, para negociar el arresto de Jesús. O sea, cuando Judas les dice: yo se los entrego, pero a cambio denme 30 monedas de plata, y fue así. El séptimo dato: ¿sabían que hay supersticiones alrededor de la Última Cena? O sea, el episodio de la Última Cena es de los más intrigantes porque se le han encontrado muchos significados, muchas cosas, sobre todo con la pintura de Da Vinci, a pesar de que él no estuvo ahí en la Última Cena pintándolos, en lo que Jesucristo estuvo ahí compartiendo con sus apóstoles. Pero por ejemplo, por la Última Cena se tiene la creencia de que tirar sal es símbolo de mala suerte. No recuerdo algún pasaje que hable sobre algún apóstol que haya derramado la sal por accidente, pero en realidad lo que pasa con esta situación es que en tiempos anteriores al bíblico a la gente se le pagaba no con dinero sino con sal, de ahí la palabra salario, y tirarlo pues se consideraba no de mala suerte, pero sí como algo malo, porque no estabas tirando nada más sal, estabas tirando tu dinero, estabas tirando tu sustento. Entonces pues la sal tuvo un valor pues más allá de simplemente ser ese condimento para la comida. Y también está esta superstición sobre el número 13, porque si ponen atención, en la Última Cena habían 13 comensales, o sea, Jesucristo y sus 12 apóstoles. Y ya después de eso ya sabemos qué le pasó a Jesucristo, aunque bueno, mucha gente toma el 13 como un número de buena suerte, como un número de prosperidad, como algo bueno, y pues bueno, si alguien le da ese significado, pues qué mejor, ¿verdad? El octavo dato: ¿sabían que hay discrepancia en la hora de la crucifixión? Y esto no es un pleito entre teólogos o entre sacerdotes, no, o sea, esto viene en la Biblia. En el Evangelio de Marcos dice que Jesucristo murió en la tercera hora, o sea, a las 9 de la mañana, y en el de Juan dice que murió a la sexta hora, o sea, a las 12 del día. Entonces, aquí de los dos evangelios, pues el que más se ha utilizado es el de Juan, es decir que el suplicio de Jesús, o sea, cuando fue presentado ante Poncio Pilato, fue hasta las 9 de la mañana, y de ahí se siguió hasta las 12 del día, que fue cuando lo crucificaron, cuando dio las 7 palabras, que en realidad son 7 frases, y murió. El noveno dato: ¿sabían que la Vía Dolorosa en Jerusalén es uno de los sitios turísticos más importantes de la ciudad? En Jerusalén existe esta Vía Dolorosa, este caminito en el cual se considera que Jesús siguió su Vía Crucis, el que estuvo ahí caminando con su cruz hacia el monte Gólgota, y este trayecto empieza en la Puerta de los Leones, que es donde estaba el palacio de Poncio Pilato, y termina en la iglesia de Santo Sepulcro, que es donde se cree que ahí fue depositado el cuerpo de Jesús. Y por último, ¿sabían sobre el huevo de Pascua y su relación con esta celebración? Bueno, en la antigüedad, pues en la Semana Santa no se podía consumir carne, entonces, y el huevo, como proviene de un animal, pues se consideraba carne. Y como la Semana Santa sucede en el inicio de la primavera, cuando los animales ya están listos para reproducirse, pues las gallinas son parte de esto. Entonces las gallinas las pisa el gallo, pone sus huevos, pero como no se los comían por esta cuestión de que no se puede comer carne en Semana Santa, los huevos ahí se quedaban, y ya para el momento de la Pascua se quedaban duros. Entonces, para aprovecharlos, pues se hacía esto de esconderlos y así. Aunque bueno, el huevo también se ha tomado como un símbolo de fertilidad, porque repito, en la Semana Santa, el inicio de la primavera, las gallinas ponen y ponen y ponen y ponen huevos, y pues sí demuestran que son fértiles en esta época del año. Aunque también por la forma del huevo, por esta forma redonda, esta forma sin bordes, pues se toma como también el ciclo de la vida. O por ejemplo, los judíos toman el huevo como una representación de lo que era el corazón de Ramsés, el faraón Ramsés, con los judíos, de cómo fue malo con ellos hasta el momento de su liberación. Y bueno, hasta aquí estos datos interesantes de Semana Santa. ¿Sabías que? Ah, sigues aquí, ¿eh? Al menos con nosotros aprenderás algo nuevo. Versátil. Cultura. Estoy de regreso
regreso con ustedes en Versátil para esta tercera y última sección de este especial de Semana Santa. Y pues para la sección de cultura voy a hablarles un poco de lo que es la Semana Santa en sí, cuáles son los episodios bíblicos que se rememoran en estos días, ¿no? Cuáles son los momentos importantes de la Semana Mayor. Bueno, la Semana Santa empieza con el Domingo de Ramos, que bueno, antes de esto es cuando Jesús va a cenar a casa de Lázaro, el Lázaro que él mismo resucita, que vivía con sus hermanas Marta y María. Y esta María en los relatos bíblicos se le describe como esa mujer que le limpió los pies a Jesús con sus lágrimas y lo secó con su cabello, y la única que hizo eso es María Magdalena. Entonces podemos deducir que María, la hermana de Lázaro, era en realidad María Magdalena. Bueno, después de cenar con ellos, Jesús le dice a dos de sus apóstoles: vayan a la ciudad que está enfrente de ustedes, ahí van a encontrar un burrito que no ha sido montado todavía, desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta, díganle que el Señor lo necesita y después lo devolverá. Y entonces ya desatan al burrito, se lo llevan a Jesús, y ahí es cuando hace su entrada triunfal a Jerusalén. Y como la gente pues ya sabía que Jesús iba a llegar a Jerusalén, lo reciben con palmas, con cánticos, con un recibimiento bastante digno para alguien como Jesucristo. Y ahí es cuando también los fariseos se dan cuenta de que Jesucristo está como alborotando al pueblo, como que está tramando algo, y ahí empiezan a tener algo contra él. Luego están los pasajes del Jueves Santo, que empiezan con la última cena, en la cual Jesucristo instituye lo que es la Eucaristía. Él toma el pan y lo pone como si fuera su cuerpo, comparte también el vino, que es la sangre que él va a derramar por nosotros. Y también ahí en la última cena les dice a sus apóstoles que uno de ellos lo va a traicionar, le dice a Pedro que antes de que cante el gallo lo va a negar 3 veces. Y ya después de compartir la cena pascual por última vez, van al huerto de los olivos, donde Jesús va a rezar y le dice a su padre que ya está listo para sacrificarse por la humanidad. Y ahí después Luzbel trata de convencerlo de que no lo haga, le pone ejemplos de cómo la humanidad ha sido mala, de que la gente es ratera, es asesina, pero aún así Jesús dice: no, yo me voy a sacrificar por ellos. Y después ya sucede lo que es el arresto de Jesús, cuando Judas llega con el Sanedrín, con soldados romanos, y les dice: ok, al que yo dé un beso, ese es Jesús, a él es el que tienen que agarrar. Ya le da el beso, Jesús es arrestado, es llevado ante Anás y Caifás, ahí lo juzgan, y ya después de ese juicio es precisamente cuando Pedro niega conocerlo en 3 ocasiones antes de que un gallo cantara. Y ya para el Viernes Santo es cuando sucede la parte más álgida de esta historia, que es cuando presentan a Jesús ante Poncio Pilato, que era el representante de Roma ahí en Jerusalén, y como Pilato no le encontró ninguna culpa, ningún motivo para llevarlo a la muerte de cruz, que era la pena máxima en ese entonces, les dice a los fariseos que se lo lleven a Herodes, que era pues el gobernante judío de aquel momento. Pero Herodes tampoco lo quiso condenar, a pesar de que estuvo presionándolo para que hiciera un milagro enfrente de él, pero Jesús no lo hizo porque sabía que la prueba de que él era el Hijo de Dios iba a suceder más adelante. Él no quiso, entonces lo remiten de nuevo con Pilato, y es ahí cuando lo mandan a azotar, cuando le ponen la corona de espinas en señal de burla, en señal de que como se dice que es el rey de los judíos, pues ahí tienes tu corona. Y después lo regresan con Pilato, y en un último intento para salvarlo les dice a los fariseos: ok, como dicta la costumbre en estos días de Pascua, pues voy a liberar a un preso. ¿A quién quieren que libere? ¿A Jesucristo o a Barrabás? Y los fariseos eligen a Barrabás, que era un asesino, un ladrón, era pues una persona no grata. Entonces lo liberan, y a sentirse más presionado todavía, Pilato dice: ok, lo voy a condenar a muerte, a la muerte de cruz, pero yo me lavo las manos, yo no voy a ser responsable de esto. Y de ahí pues también surgió esta frase de lavarse las manos cuando alguien se quiere deslindar de una responsabilidad. Y bueno, ahí tiene ya después su Vía Crucis, que bueno, en los textos bíblicos no dice que Jesús se cae en ese trayecto hacia el Monte Calvario o Monte Gólgota, pero pues sí, en películas o en estas representaciones teatrales sí vemos que Jesucristo cae. Pero bueno, en este trayecto se encuentra con su madre, se encuentra con la Verónica, que es una mujer que le limpia el rostro, se encuentra con Simón Cirineo, que es un hombre que le ayuda a cargar su cruz después de todo el cansancio que ha tenido por precisamente estar cargando
cargando él solo su cruz, y bueno, ya después lo crucifican. Dice estas 7 frases con las cuales se despide de este mundo terrenal y muere, y como dictaba la costumbre en ese entonces, se tenía que llevar el cuerpo a una especie de cueva que le llamaban sepulcro, y ahí lo pusieron. Bueno, el sábado de gloria pues no es tan de gloria, es un día de duelo, es un día en el que la Virgen María se queda triste, se queda devastada ya sin su hijo. Los apóstoles también se quedan tristes por ya no tener a su maestro, y se hace como este acompañamiento a la soledad de María. Y ya para cerrar la Semana Santa está el domingo de resurrección, que es cuando Jesucristo vuelve a la vida, vuelve a este plano después de haber muerto y descendido al inframundo, y ya de ahí se le aparece a sus apóstoles, sobre todo a Tomás, que no creía que su maestro había resucitado. Él decía que necesitaba ver los orificios de los clavos y la llaga del costado para creer que de verdad Jesús había resucitado. Entonces se les aparece, Jesús le muestra a Tomás los orificios de los clavos y la llaga del costado, y ahí es cuando Tomás se convierte en un creyente, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí esta sección de cultura sobre lo que se conmemora en la Semana Santa, que ya es la próxima semana. Hasta aquí este programa de Versátil, este especial de Semana Santa. Gracias a Sonia que estuvo en los controles. Les recuerdo que Vive Radio está en Facebook, en Instagram, en Twitter y en las páginas de viveradio.mx y viveradio.net. Y Versátil, pues los invito a que le den like a la página de Facebook Versátil 2 y que se suscriban al canal de YouTube Versátil 2, donde pueden darle like a los videos, pueden comentarlos, compartirlos y activar la campanita de las notificaciones. Mi nombre es Kevin Rodríguez y nos escuchamos la próxima semana. No te vayas, por favor. Algo que nunca te van a decir. Nosotros sí. Por eso te esperamos la próxima semana aquí en Versátil.